Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el objetivo de esta clase o de esta video clase es, como su nombre lo indica, recalcular. Es decir, rever, hacer una revisión de temas muy importantes que hemos visto en clases anteriores y que quizás por algún motivo no hemos seguido adelante, no hemos profundizado y quizás hemos visto en forma superficial. Uno de los temas muy importantes que vamos a ver en este recalculando de hoy, ¿sí?, es el tema de los modificadores de acceso. Ustedes saben que para acceder a los miembros de una clase se puede acceder de muchas maneras. Java dispone de muchas maneras para poder acceder. Eso vamos a tratar de recordarlas porque antes de seguir adelante, como dice acá el título de la diapositiva, porque es muy importante para todo lo que viene después. De la misma manera vamos a volver a trabajar con los constructores, ¿sí? Vamos a ver qué importancia tienen los constructores y por qué son tan importantes en la programación orientada a objetos. En líneas generales porque tanto los constructores como el método toString, que permite imprimir los miembros de los atributos específicamente, ¿no es cierto?, de un objeto, son métodos y son miembros polimórficamente reescribibles, ¿sí? Aceptan tranquilamente el polimorfismo y tanto los constructores como el método toString, por ejemplo, que son muy usados, tienen la posibilidad de poder ser sobrescritos y practicar el polimorfismo. Y luego otra de las cosas muy importantes que tenemos para ver es el tema de siempre de la herencia, ¿sí?, de las clases abstractas, de los métodos abstractos y de qué importancia pueden tener esos métodos y esas clases cuando nosotros utilizamos o practicamos el polimorfismo. Para terminar, vamos a ver clases o métodos o miembros, mejor dicho, finales, que son una manera que tiene Java de poder implementar, en el caso de los miembros, constantes, o sea, identificadores que no pueden cambiar su valor en el transcurso de un proyecto. Así que bueno, los invito a que empecemos a rever y a recalcular, ¿sí?, estos temas que en algún momento hemos visto en clases anteriores, pero que antes de seguir adelante es importante profundizarlos para tenerlos bien claros. Ustedes saben, ¿sí?, cuando están trabajando con Java, en particular con cualquier lenguaje de programación, orientado a objetos, por supuesto, que dentro de los miembros de una clase, y recuerden que los miembros de una clase son tanto los atributos como los métodos, pueden ser accedidos en forma pública o en forma privada. Decir que un miembro es accedido en forma pública es haberlo declarado como public y de esa manera poder acceder a él mediante código que se ha escrito fuera de su clase, en otra clase, por ejemplo. Esto obviamente atenta contra uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento, pero bueno, también existe y puede ser utilizado. Del mismo modo, cuando ustedes declaran miembros de una clase en forma privada, o sea en forma private, están obligando a que se pueda acceder a ellos solamente a través de métodos definidos por su propia clase. En el caso de los atributos, para ustedes está muy claro el tema de los atributos privados, porque en los últimos proyectos que hemos hecho los hemos generado de esa manera, y también porque así hacemos uso de los métodos get y set, que son los que entonces van a permitir acceder a esos atributos desde otro lugar que no sea la propia clase. Sabemos que en la propia clase podemos acceder a ellos en forma directa, pero en otra clase que no sea donde están generados o definidos, tenemos que hacerlo a través de esos métodos, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque el atributo fue generado o definido en forma privada. Mientras que si el atributo es generado o definido en forma pública, entonces no tenemos necesidad de generar métodos set y get y podemos acceder a esos atributos desde cualquier lugar simplemente nombrándolos. Y eso es lo que vamos a ver
en este primer ejemplo, ¿sí?, en el que vamos a recordar un poco el acceso a los miembros de una clase, ya sea cuando fueron definidos en forma pública, public, o privada, private, ¿sí? Por supuesto que lo vamos a ver tanto en atributos como en métodos, o sea, en miembros en general. Muy bien, les quiero mostrar entonces un método que yo le di por nombre un proyecto al cual le di como nombre recalculando. Ese proyecto tiene dos paquetes en principio, un paquete 1 y un paquete 2, y en el paquete 1 acabo de declarar una clase que se llama miembros públicos, ¿sí?, en donde definí dos atributos públicos, uno del tipo string, inicializado con la frase programación 2, y otro del tipo entero, llamado módulos, inicializado con el número 4. Entonces tengo un atributo nombre y un atributo módulos, los dos del tipo public, ¿sí? Y también generé un método llamado saludo, que es también del tipo public, que lo único que hace es imprimir en pantalla la frase hola mundo. Esta es una típica clase, ¿sí?, pública también, es una típica clase en donde todo es público, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a poder acceder a esos atributos que son generados en forma pública. En principio lo más fácil, cómo acceder desde la misma clase. Bueno, para eso no hay ningún problema. Vamos a generar un método main dentro de la misma clase y vamos a acceder a esos atributos, vamos a ver que sin ningún inconveniente. Bueno, como ven, acabo de crear un método main rápidamente, en donde he declarado un objeto llamado objeto1 o obj1 de la clase miembros públicos, ¿no es cierto? Este objeto entonces tiene estos dos atributos y este método, con lo cual al estar dentro de la misma clase, ¿sí?, los puedo referenciar en forma directa. Fíjense que hago un print ln poniendo obj1.nombre y un print ln poniendo obj1.módulos, y también invoco al método saludo en forma directa, obj1.saludo, ¿no es cierto? De esta manera, fíjense cómo puedo acceder, ¿sí?, automáticamente. Vamos a ver, ¿ven? Pude acceder directamente al contenido de nombre, módulos, y pude ejecutar el método saludo en forma automática. ¿Ven? Me puso programación 2, que es el contenido del atributo nombre, me puso el 4, que es el contenido del atributo módulos, y me puso hola mundo, que es el contenido del atributo, del método, perdón, en la ejecución del método hola mundo. Si yo quisiera cambiar, ¿sí?, también lo podría hacer tranquilamente. Yo puedo venir acá y puedo poner que obj1.nombre es igual, y coloco, por ejemplo, arquitectura de computadoras, de computadores, Le puedo cambiar también el contenido a obj1.módulos y le puedo poner 3. ¿Sí? De esta manera entonces, fíjense cómo automáticamente le cambié, y cuando ejecuto, ¿ven? Automáticamente cambió. Lo mismo que habíamos puesto antes cambió, porque por ser los métodos públicos pude hacer automáticamente, ¿sí?, tanto ver el contenido como cambiarle el contenido en forma automática, sin necesidad de recurrir a ningún método generado en la propia clase. Fíjense que acá yo no puse ningún método get, ningún método set. Todo esto, ¿por qué? Porque todo es público. Muy bien, de esta manera entonces hemos visto la importancia y el peligro, ¿sí?, del método público o del atributo público. Pero claro, ustedes van a decir, bueno, pero estoy dentro de la propia clase.
Bueno, vamos a ver qué pasa si yo todo esto lo genero en otra clase. Bueno, observen lo que acabo de hacer. Acabo de crear otra clase dentro del mismo paquete, dentro del paquete 1, creé una clase llamada miembros públicos de otra clase, y lo que hice fue copiar y pegar así como estaba el método main. Ese método main que antes estaba acá y que yo les había mostrado recién, ahora lo corté y lo pegué acá, ¿sí? No hace falta importar la clase porque están dentro del mismo paquete. Entonces, si ustedes observan, yo voy ahora a borrar acá, y fíjense cómo pude acceder a acá lo creé, objeto 1 de miembros públicos, o sea, de la clase, de la otra clase. Estoy creando un objeto de otra clase dentro de otra clase, ¿sí? Y estoy cambiándole, arquitectura de computador, le estoy cambiando los valores, o sea, estoy accediendo en forma directa a tanto a nombre como módulos, y estoy ejecutando en forma directa, ¿sí?, el método, y eso pasa porque volvemos al mismo punto, donde está definida la clase miembros públicos, todo está en forma pública, ¿sí? Bien, nos queda por ver qué pasa si generamos la clase dentro de otro si generamos los objetos, así como los generamos acá. ¿Qué pasa si este main lo ponemos dentro de otro paquete, en una clase de otro paquete? Bueno, vamos a verlo. Bueno, lo que acabo de hacer ahora es esa clase miembros públicos de otra clase que antes la tenía dentro del paquete 1, la copié, la corté y la pegué dentro del paquete 2, ¿no es cierto? Ahora está dentro del paquete 2, ¿sí? Pero ya me genera un error. ¿Por qué? Porque tengo que importar la clase donde se encuentra este objeto que quiero. Yo quiero generar un objeto llamado miembros públicos y no lo encuentra dentro del paquete 2. Como está dentro de otro paquete, es una clase que está dentro de otro paquete, estoy obligado a importar. ¿Qué puedo importar? Yo puedo importar de dos maneras diferentes. Una manera de importar es importando el paquete, todas las clases del paquete completo. Por ejemplo, puedo poner paquete 1, punto asterisco, punto y coma. De esta manera, fíjense cómo desapareció el error. ¿Qué hice? Importé todas las clases de paquete 1. En este caso hay una sola nada más, pero podía haber varias, las importaba a todas, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es decir que de paquete 1 quiero importar solamente la clase miembros públicos. En ese caso solo estoy importando esta clase. Una vez que importé la clase, fíjense cómo desaparecieron todos los errores y puedo crear un objeto de miembros públicos y puedo acceder tranquilamente, ¿sí?, a todos sus atributos y puedo ejecutar sus métodos en forma directa. Fíjense que nuevamente le puedo cambiar arquitectura de computadores. Cada vez que yo creo un objeto 1, ¿sí?, de la clase miembros públicos, en principio aparece con esta información, programación 2 y 4. Pero yo acá le cambio arquitectura y lo puedo cambiar por más que esté en otra clase y en otro paquete. Si ustedes ejecutan, ahí tienen, ¿ves? Tranquilamente. Este es el peligro y la facilidad de utilizar un modificador de acceso público, tanto en los atributos como en los métodos. Peligro porque se puede acceder, la puerta está siempre abierta, eso puede generar algún error que después es muy difícil de detectar. Y facilidad porque obviamente no tengo que estar creando métodos específicos para poder entrar o salir de un determinado atributo. Cosa que vamos a ver ahora cuando empecemos a cambiar las cosas a nivel privado. Bueno, acá podemos observar entonces que habiéndole hecho el cambio a los atributos y al método de público a privado, sin embargo, al estar definido el método main o el procedimiento main dentro
de la misma clase, no hay ningún problema. Esto es como si fuera público, ¿vieron? No hay ningún inconveniente. Puedo acceder directamente para cambiarle el nombre, ¿sí? Para cambiarle el contenido, perdón, y después puedo utilizar un println y acceder directamente para mostrar el nuevo contenido. O sea, puedo entrar y salir del atributo como si fuera público. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma clase, ¿no es cierto? Del mismo modo, el método, que es private, ¿sí? Solo se puede acceder a ese método, ¿sí? En este caso se puede acceder de manera pública también, como si fuera público, dado que no hay ningún inconveniente. Bueno, pero ¿qué pasará entonces si yo defino una nueva clase dentro de este paquete, como hicimos antes? Vamos a verlo rápidamente. Bueno, como ustedes pueden apreciar, acabo de crear una nueva clase nuevamente, llamado en este caso miembros privados de otra clase. Esta se tendría que haber ido llamando miembros privados, teníamos que haberle cambiado el nombre, pero no importa, dejémosla así, ¿sí? Entonces fíjense, acabo de crear una nueva clase dentro del mismo paquete, ¿sí? Pero ahora, si bien me permite crear el objeto de la clase miembros públicos, ¿por qué? Porque al estar dentro del mismo paquete no es necesario importar la clase, o sea, me permite crear el objeto, pero fíjense cómo ya no me permite cambiar el contenido, ni siquiera mostrar el contenido, y tampoco me permite ejecutar el método saludo. Todos estos mensajes de error, si miramos cualquiera de ellos, vamos a ver que dice el nombre ha sido accesado en forma privada en medios públicos. O sea, mejor dicho, en la clase miembros públicos, el atributo nombre tiene acceso privado, ¿sí? Motivo por el cual no puedo hacer absolutamente nada. ¿Cómo arreglábamos esto? Ustedes ya lo sabían cómo arreglábamos esto. Esto se arreglaba yendo a miembros públicos, ¿sí? Y declarando, vamos a hacerlo rápidamente, insert code, getter and setter, ¿sí? Vamos a declarar los métodos get y set, ¿sí? Sin tocar nada, ¿no es cierto? Vamos a dejar así. ¿Se acuerdan que yo les dije que a mí no me gustaba mucho que el nombre del atributo fuese igual al nombre de la variable porque me obligaba a utilizar this? Bueno, no importa, acostúmbrense porque es rápido, no hay ningún problema, ¿sí? Acá fíjense cómo yo puedo generar esto, ¿sí? Pero todavía tengo el problemita del método saludo, que sigue estando privado. Vamos a ver ahora qué puede pasar. Vengo acá, ¿sí? Y ahora voy a cambiar esto, ¿no es cierto? Esto ya no me sirve. Si yo quiero cambiarle el nombre al atributo nombre, lo tengo que hacer a través de ¿quién? Lo tengo que hacer a través del método set, ¿sí? Entonces, acá voy a tener que poner, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a poner objeto 1 punto set nombre, y acá vamos a ponerle, si quieren, programación, arquitectura de computadoras o de computadores. Fíjense cómo desapareció el error. Lo mismo lo podemos hacer con módulos, no hace falta hacerlo, o si quieren lo hacemos, no hay problema. Objeto 1.set módulos y ponemos 4, ¿no es cierto? Y para mostrarlos, utilizamos objeto 1.getNombre, y para ver el módulo, objeto 1.getMódulos, ¿sí? Seguimos teniendo problema con objeto 1.saludo, ¿no es cierto? Bien, vamos a anularlo por un momento, nada más, y fíjense cómo ahora si yo ejecuto,
tranquilamente me cambió y me mostró los nuevos valores porque pude acceder a los atributos a través de los métodos generados en la clase donde se originó este objeto. Esto es lo importante de tener en cuenta esta es la manera más ideal de poder hacer esto, ¿sí? Cuando trabajamos con objetos para permitir el encapsulamiento, ¿sí? Bueno, nos queda por ver qué pasa si yo miembros públicos de otra clase, en vez de haberlo generado dentro del paquete donde están las dos clases, lo hubiese generado dentro de otro paquete. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito nomás. Pero ustedes me van a preguntar antes, profe, ¿pero qué pasa con el método privado? Si yo un método lo declaré privado, ¿sí? Como acá, es para utilizarlo solo en esta clase. Un método se declara privado cuando solo se lo va a utilizar dentro de la clase donde está generado. Con lo cual, como vimos antes, dentro de la clase miembros públicos, que ya no serían miembros públicos, serían miembros privados, pero bueno, dentro de esa clase, ¿sí? Yo puedo utilizar solamente saludo dentro de esa clase, con un objeto que creé ahí adentro. No es muy útil utilizar un método privado, por eso los métodos generalmente y casi siempre son públicos. Al ser declarado público el método, ya no tengo ningún problema, y si me vengo acá, tranquilamente puedo hacer esto y no va a haber ningún inconveniente cuando ejecuto. Fíjense cómo ejecutó hola mundo, porque habitualmente los métodos sí pueden ser públicos, conviene que sean públicos, si no solo pueden ser utilizados dentro de la misma clase que lo generó, mientras que de esta manera puedo utilizarlo sin ningún problema. Entonces, ¿a qué conclusión vamos llegando? Y en principio podemos concluir que los métodos conviene definirlos públicos y los atributos conviene definirlos privados para soportar el encapsulamiento. Pero que nos quedaba por ver qué pasa cuando este objeto 1, que es de la clase miembros públicos, ¿sí? Lo trabajo desde otro paquete. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, acá lo estamos viendo. Acabo de cambiar, ¿sí? Mágicamente, y puse miembros privados de otra clase en otro paquete. Solo tengo que tener en cuenta importar la clase o el paquete completo. Recuerden que se puede importar la clase o el paquete completo poniendo paquete 1 punto asterisco, ¿sí? Y en este caso fíjense cómo sin ningún inconveniente, yo si quiero ejecutar de vuelta esto, no hay ningún problema, lo ejecuto, ¿sí? Y observen cómo le cambió. Recuerden que por defecto tiene programación 2. Yo cada vez que genero un objeto entra con programación 2 y 4, pero yo acá se lo cambio con el set y con el set lo cambio y automáticamente lo cambia. Y como objeto y el método saludo es público, lo puedo invocar desde cualquier lado, siempre obviamente que importe la clase correspondiente. Esto es lo que me hace dejar claro cómo funcionan los modificadores de acceso públicos y privados. Pero Java tenía otros modificadores de acceso, además de públicos y privados, que nosotros habíamos visto. Así que vamos a recordarlos un poquitito antes de seguir adelante. Bien, hasta acá entonces habíamos visto las diferentes maneras de poder modificar el acceso a atributos, más que a métodos, a atributos. Ya vimos que los métodos conviene que sean públicos para poder ser accedidos de diferentes lugares, pero los atributos habíamos visto la diferencia fundamental entre que sean públicos y que sean privados. Sin embargo, tenemos una nueva manera también de trabajar los atributos, que es protegidos, ¿no es cierto?
¿Qué ventaja tiene un atributo protegido o qué desventaja tiene en realidad? Uno tendría que buscar que tenga ventaja, ¿no es cierto? ¿Qué ventaja tiene con respecto a los atributos públicos o privados? Bueno, tiene mucho que ver con la herencia esto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Como vemos, un atributo protegido también puede ser un método, en realidad es un miembro protegido. Se puede acceder desde su propia clase, desde clase del mismo paquete o desde clases que heredan de esta clase, aunque estén en diferentes paquetes. Entonces fíjense lo interesante del atributo protegido, ¿sí? En este caso. Vamos a ver un ejemplo entonces con todas estas consideraciones. Bueno, en este caso yo quiero que observen, hemos ya rediseñado un poco nuestro trabajo. Hice una clase nueva llamada miembros protegidos, aquí la ven, con los mismos atributos, nada más que esta vez con el modificador de acceso protegido. Como les dije en la diapositiva, poner un método de acceso, un modificador de acceso protegido, significa que dentro de la misma clase se puede acceder, eso ya lo vimos, no hace falta que lo volvamos a ver, pero bien podemos acceder dentro de clases que estén en el mismo paquete. Fíjense cómo dentro de mi clase miembros protegidos de otra clase, ¿sí? Yo acabo de, dentro de un método main, acabo de crear de miembros protegidos el objeto 1 y pude acceder tranquilamente a cambiarle el nombre automáticamente sin necesidad de métodos set y get, porque nosotros podríamos poner el método protegido no es público. Ahora vamos a ver por qué no es público. Hasta ahora funcionaría como público, pero tampoco es privado, no es tan restrictivo como el privado. El privado siempre es el más restrictivo de todos, ¿sí? El método protegido es un poquito más permisivo que el privado. Fíjense que el privado no me permitía acceder directamente desde otra clase aunque estuviera dentro del mismo paquete. Sin embargo, el método protegido sí me permite, el método protegido sí me permite acceder desde otra clase si está en el mismo paquete, ¿sí? Fíjense que si yo a nombre, que yo lo tengo protegido, le pongo privado, si yo le pongo privado y vengo acá, me voy a encontrar con el error. ¿Ven? Acá ya no puedo ni mirar lo que contiene, ni mucho menos cambiarle, porque privado es el más restrictivo de todos. Mientras que si lo pongo en protegido, lo vuelvo a poner en protegido, entonces fíjense cómo automáticamente desaparecen los errores, porque el método protegido es más permisivo que el privado. ¿Y por qué no es tan permisivo como el público? Porque si yo ahora esta clase la pongo en este otro paquete, vamos a ver lo que sucede. Observen, acabo de mover la clase miembro protegidos de otra clase al paquete 2. Y por más que importe todo el paquete 1, por más que lo importe, fíjense que el mensaje de error que me aparece, nombre, o sea el atributo nombre, ha sido declarado de acceso protegido o ha sido declarado protegido en la clase miembros protegidos. O sea, que acá necesitaría el método set y el método get para poder trabajar porque estoy ya en otro paquete, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede si yo heredo? A ver, vamos a ver qué pasa con la herencia. Vamos a trabajar con herencia porque el método protegido tiene que ver con herencia. Entonces vamos a ver qué pasa si trabajamos un poquito con herencia. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a decir que la clase miembros protegidos de otra clase hereda de miembros protegidos. Esto por lo pronto lo vamos a anular por un segundito nada más.
Y ahora, como miembros protegidos de otra clase hereda de miembros protegidos, yo voy a declarar el objeto 1, pero como de la clase miembros protegidos de otra clase. Ya que hereda, de esta manera mi objeto 1 pertenece a la clase miembros protegidos de otra clase. Pero a su vez la clase miembros protegidos de otra clase hereda de miembros protegidos. Con lo cual, ¿qué heredó? Heredó el atributo nombre y el atributo módulos. Como los métodos protected, ¿sí?, pueden ser accedidos directamente de clases heredadas, entonces fíjense que ahora, si yo le saco las líneas de comentario a esto, no me aparece ningún mensaje de error. ¿Sí? Ningún mensaje de error. Gracias a la herencia. Ejecuto. ¿Ven? Le cambió al contenido original, que era programación 2, le pude cambiar en forma directa arquitectura de programadores, ¿sí? Gracias a esto que acabamos de hacer. Ahora bien, fíjense esto porque es muy interesante. Si yo ahora vuelvo a miembros protegidos y le vuelvo a poner private, privado, ¿sí?, por más que miembros protegidos de otra clase haya heredado de miembros protegidos, no puedo acceder al atributo nombre porque tiene un modificador de acceso privado. No puedo acceder ni para cambiarlo ni para mostrarlo. Tendría que utilizar los métodos get y set, ¿no es cierto? Por eso también es importante que a la hora de saber que una clase va a heredar o a ser heredada, mejor dicho, entonces es conveniente siempre trabajar con el protect. ¿Sí? Perdón. Bueno, hice varios líos. De esta manera, cuando pongo protect, fíjense cómo desaparecen los mensajes de error y si ejecuto nuevamente, vemos que se ejecuta sin ningún problema y le cambia el valor al objeto, al atributo del objeto, sin necesidad del método set y el método get. Con lo cual entonces podríamos decir, ¿sí?, viendo el diagrama que habíamos visto antes, que el método protegido lo podríamos ubicar entre medio del público y el privado, porque a diferencia del privado, puede ser accedido desde una clase que esté en el mismo paquete, y a diferencia ¿sí?, del público, no puede ser accedido de cualquier parte, porque vimos que si lo ponemos en otro paquete, entonces tenemos que heredar, hacer la herencia. Nos quedaría ver un último modificador de acceso que se llama estático. Bien, trabajar con atributos estáticos, acá está dentro de miembros para respetar el mismo cuadro. En realidad es bastante complejo, yo creo que escapa a los alcances de programación 2. Es una programación un poco más profunda, el saber trabajar con métodos y hasta con clases estáticos o con bloques estáticos. En realidad, el uso intensivo que se le da a lo estático es más que nada con los atributos. Por eso vamos a verlo en atributos nada más. Aunque tampoco es algo que uno puede llegar a utilizar muy a menudo. Por lo menos en el nivel de programación que estamos teniendo ahora. Si bien, vuelvo a repetir, está dentro de métodos, yo voy a decir que un atributo es estático, ¿sí?, cuando pertenece a la clase y no al objeto. ¿Qué significa esto? Cuando yo creo un objeto de una determinada clase, ese objeto recibe todos los atributos de la clase, ya sea privado, público, como sea. Pero si el atributo es estático, ¿sí?, recibe una copia de ese atributo, el cual no puede ser modificado por el objeto. El objeto no puede modificar un atributo estático porque pertenece a la clase, solo puede ser modificado desde la clase. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, que nos permita ver con exactitud esto. Vamos a ver un ejemplo y veremos por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo.
Bueno, en este caso, para ver un poco cómo funcionan las variables estáticas, o mejor dicho, los atributos estáticos que no dejan de ser variables, hemos creado un proyecto nuevo llamado atributos estáticos y hemos creado una clase llamada sumador. Fíjense que en esta clase hemos creado una variable x, un atributo x entero. ¿Por qué protected? Porque ya vimos que protected es el intermedio entre public y private. Si ponemos private, estamos obligados a poner el método set y get, aunque si lo hacemos dentro de la misma clase no, pero podríamos haber puesto private sin ningún problema, ¿sí? Pero pusimos protected para después ver qué pasa con el tema de la herencia, ¿no? Pero fíjense, hice un atributo x tipo entero, protegido, y le puse valor 5, e hice un atributo entero y protegido también, pero estático, y le puse valor 10. Ahora acá yo declaro un objeto 1 del tipo sumador, y este objeto 1 recibe el atributo x y recibe el atributo y. Lo suma, como vemos acá. Tuve que ponerlo entre paréntesis para que no parezca una concatenación. Suma el 5 y el 10. Y como vemos en la ejecución, que ya la ejecuté yo, me dice que me da 15, lo cual es perfecto. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero cambiar el valor del atributo x? No hay ningún inconveniente. Si bien fíjense que acá hay un warning que me dice estoy accediendo a un campo estático. Me dice, ojo, estás usando un campo estático, tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenerlo en cuenta? Fíjense, si yo al atributo x, a objeto 1.x, le asigno valor 30, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora objeto 1 vino con valor 5, porque pertenece a la clase sumador. Pero yo acá le cambio a valor 30, ¿sí? Y si yo ahora ejecuto, seguramente me tiene que dar 30 más lo que vale y, que es 10, 40. Perfecto, me da 40, ¿ven? Ningún problema. Muy bien, hasta acá vamos perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el atributo i? Bueno, voy a poner objeto 1.i igual, y vamos a ponerle 50, punto y coma, ¿sí? Bueno, en principio ya tengo otro aviso, Ahora fíjense qué sucede si yo ejecuto. Me da 80, ¿no es cierto? Bien, todo muy bien, todo perfecto. Ahora vamos a declarar un segundo objeto. Vamos a declarar sumador objeto 2. Hasta acá todo bien, ¿no es cierto? New sumador. ¿Sí? Y yo declaro un segundo objeto. ¿Sí? Bien. Este segundo objeto, objeto 2, recibe x igual a 5 y vamos a declararlo acá, perdón, cometí un error, Vamos a borrar acá, esto lo vamos a dejar acá, esto lo vamos a poner acá. Ya sabemos que esto me da 80, no hay ningún inconveniente, Ustedes fíjense, ejecuto de vuelta, me dice que me da 80. Hasta acá ustedes van a decir, ¿y cuál es la...? Primero, ¿por qué aparecen los warnings? Y segundo, ¿cuál es la diferencia? Sí, claro, declaraste un objeto 1 de la clase sumador y le cambiaste los atributos x e y. ¿Cuál es la diferencia del 50? ¿Qué diferencia hay? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Vamos a declarar ahora sí, sumador, objeto 2, igual new sumador. ¿No es cierto? ¿Qué pensamos nosotros? Si hacemos esta misma, si escribimos esta misma instrucción, esta misma que escribimos acá, la copiamos y la ponemos acá, nada más que ponemos objeto 2, x y objeto 2, y, ¿sí? Nosotros, ¿qué decimos? Bueno, objeto 2 recibe de sumador, es un objeto de la clase sumador, ¿sí? Y entonces recibe 5 y 10, ¿no es cierto? Seguro que tendrá que poner 15, Bueno, vamos a
ver qué sucede. Esperen un poquito. Vamos a grabar. Y vamos a ejecutar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me puso 55? 80 acá ya vimos que estaba bien. ¿Por qué acá me puso 55? Si objeto 2, cuando yo lo creé, tuvo que haber recibido el 5 y tuvo que haber recibido el 10. ¿Sí? Me tendría que haber puesto 15. Sin embargo, fíjense que como i es una variable estática, cuando objeto 1 cambió el valor 50 acá, en realidad se lo cambió acá. En realidad se lo cambió acá. Entonces, cuando objeto 2 fue creado, recibió x igual 5 e y igual a 50. Porque en realidad, objeto 1, y, es una variable estática. No pertenece a objeto 1. Objeto 1 la pudo cambiar, sí. Pero no pertenece a objeto 1. Pertenece a objeto 2. Pertenece a la clase. Fíjense. Yo voy a cambiar ahora objeto 2.i igual 40. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué sucede cuando yo ejecuto. ¿Sí? Ejecuto. Fíjense. Me dice. Primero creo el objeto 1. Al crear el objeto 1, recibe el 5 y el 10. A X le cambia el 5 por el 30. A Y le cambia el 10 por el 50. ¿No es cierto? Ejecuta. 30 más 50, 80. Perfecto. Ahora creo un objeto 2. Y le cambio a Y por 40. ¿No es cierto? Ahora Y ya no vale más, ni 10 ni 50, vale 40. Entonces, el X que vino por defecto es 5, más el Y que vale 40 es 45, ¿no? Ahora voy a poner de vuelta esto. Voy a volver a poner esto. Tal cual como está acá. ¿Sí? Y fíjense qué pasa cuando ejecuto. Dos valores diferentes. Miren, objeto 1, 30 más 50, 80. Pero como i fue cambiado a 40, cuando vuelvo a poner de objeto 1i, ahora objeto 1i vale 40. 30 más 40, 70. O sea, cada vez que cambio objeto 1i, objeto 2i, cambia para todos. En cambio, cuando cambia x, cambia solo para el objeto que lo tiene. ¿Sí? Por eso, objeto 2.i, objeto 1.i, no habría que llamarlo así. Habría que llamarlo así. Sumador.i. ¿Por qué? Porque i no pertenece. Fíjense cómo van desapareciendo los errores. Porque i no pertenece ni a objeto 1 ni a objeto 2. Al ser declarado como estático, ¿sí? Al ser declarado como estático, es un atributo de la clase. Es un atributo de la clase. Fíjense cómo ahora desaparecieron todos los warnings, ¿sí? Porque al ser declarado estático i pertenece a la clase. Al cambiar, cambia para todos los objetos de la clase. Por eso es que la suma de objeto 1, x, más en su momento objeto 1i, primero me daba una cosa y después me daba la otra. Por eso se dice que static es como si fuera una variable pública dentro de la clase. Yo espero que se entienda esto, y si no, bueno, con la práctica lo van a entender, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Podemos trabajar sobre esta definición, porque ustedes pueden decir, ¿cómo no pudo ser modificado por el objeto el atributo estático? Si el objeto lo modificó. Sí, el objeto lo modificó, pero el objeto no modificó
su copia del atributo nada más, sino que modificó el atributo a nivel general, a nivel de clase, porque un atributo estático no pertenece a un objeto, sino que pertenece definitivamente a la clase, ¿sí? Bueno, de esta manera vimos los diferentes tipos de accesos que tenemos, de los cuales yo me quedo siempre con estos tres, públicos, privados y protegidos. Públicos para poder tener acceso de cualquier lado, mandando el encapsulamiento al demonio. Privados, totalmente restrictivos, ¿sí? Que solamente van a permitir ser accedidos esos miembros a través de sus métodos get y set, por ejemplo. Y protegidos, en donde es un intermedio, ¿sí? Es un modificador de acceso al cual se le puede acceder directamente desde la misma clase, ¿sí? O de clase del mismo paquete, pero cuando ya pertenecen a herencias, también se pueden acceder en forma directa con objetos heredados, y los estáticos, como vimos recién. Bueno, eso tiene que ver con la parte de modificador de acceso, ¿sí? Creo que con esto queda más o menos claro lo que yo quiero mostrar de la clase de hoy. Yo les había dicho que íbamos a trabajar también con los constructores y el método toString, ¿sí? Que son dos cosas importantes dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Eso lo vamos a hacer en otra diapositiva, Bueno, por lo pronto, hasta el próximo video. Hasta luego.